Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuaremos con el versículo 2. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Podemos ver que aquí se enfatiza tu único a quien amas. Isaac fue su único hijo primogénito, el hijo entre Abraham y Sara, el de la promesa. Y vamos a ver que esto lo vuelven a repetir en el versículo 16, aquí mismo en este mismo capítulo. Y dice: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Y como ya he mencionado en podcasts anteriores, ¿y por qué dice tu único? O sea, un hijo, si tuvo a otro también, tuvo a Ismael, porque el único hijo que fue reconocido por él entre Ismael e Isaac fue Isaac, porque Isaac fue el hijo de Abraham con Sara. Ismael fue el hijo de Abraham con la sierva de Sara, Agar, y ese no fue el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, que nació por obra divina de Dios, sabemos que fue Isaac, no Ismael. En Juan 3:16 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios también tuvo a un hijo, su único hijo unigénito. ¿Y quién fue ese? Jesús. En Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su único hijo. Y además, dice también en este versículo, en el versículo 2, dice: a quien amas. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra amar en la Biblia. Abraham sentía un gran amor por su hijo. Ese es el amor de un padre por su hijo. Un amor en la que se da todo. Pero no se compara con el amor infinitamente inmenso de Dios por nosotros. Dios nos ama y ese amor que Él nos tiene es tan fiel, es como ningún otro. Recuerden que Dios sacrificó a su único hijo, Jesús, por nosotros. Él sí pasó por el sacrificio de su hijo. El de Abraham era una prueba y Él lo previno y lo paró a tiempo para que Isaac no fuese sacrificado. Entonces, como dice en el versículo 2, dice: Toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas. ¿A quién se refería aquí? Para que no haya ningún tipo de duda, Dios dice su nombre. ¿A quién? A Isaac. Aquí dice claramente en las Escrituras que fue Isaac su primogénito, único hijo. Y Dios le dijo que fuera a la tierra de Moriah. ¿Y por qué Moriah? ¿Por qué ahí, en esa región de Moriah, pasaron varios eventos significativos? Moriah, creo que lo estoy pronunciando en inglés, pero se escribe M-O-R y latina A-H. Moriah es el mismo lugar en donde Salomón construyó el templo al Señor. El rey Salomón fue el hijo del rey David, quienes nacieron de la línea de Abraham. ¿Se recuerdan que en podcasts anteriores mencioné que esto es como un presagio o una preanunciación de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, de la crucifixión de Jesús? Pues Moriah es en la misma región donde está Gólgota, uno de los montes donde se hacían ejecuciones, y fue en donde Jesús fue crucificado. Si vamos a Juan capítulo 19, versículos 17 al 18, dice: Tomaron pues a Jesús
Y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gólgota quedaba en esa región de Moraya. Este lugar ha sido el lugar de muchos actos de fe, desde Abraham hace 4,000 años hasta David hace 3,000 años y hasta Jesús hace 2,000 años. El Dome of the Rock, o sea, la cúpula de la roca, se encuentra en el monte Moriah. Se dice que sobre la enorme roca donde Abraham se preparó para sacrificar a Isaac, ahí en lo que llaman la cúpula de la roca. Y pueden ver que este lugar también se ha vuelto invaluable para millones de personas, ya sean judíos, musulmanes o cristianos. Si bien el monte Moriah puede no haber sido un lugar muy pacífico a lo largo de los años, ha sido un lugar donde se ha producido muchos actos de fe y en donde Dios ha demostrado ser fiel una y otra vez. Pero donde quiera que esté la ubicación exacta, o sea, el sacrificio de Jesús en la cruz, no hay ninguna razón por la que este lugar sea venerado. Esto es solo una ubicación. No se venera lugares, animales, santos, estatuas y todo eso, pues. A Jesús, a Dios nuestro Padre, es al único que se le debe venerar. Continuando con el versículo 2, ¿y qué más le dice el Señor a Abraham? Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sobre uno de los montes que yo te diré. Dios quiere que confíes en Él, que tu corazón esté plenamente comprometido a Él, a pesar de cómo estén las cosas en tu alrededor. Ten fe y confía en el Señor. Recuerda siempre confiar en el Señor. Solo así, Él te llenará de una paz interior que te ayudará a superar cualquier cosa. Nuestra casa está junto al Señor, no aquí en esta tierra. Los que creemos en Él seremos parte de su reino. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, o sea, Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Y cómo Dios nos va a recompensar? Pues con la vida eterna en su reino, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén que Jesús está preparando para nosotros, en la que somos reconocidos como coherederos de ese reino. Y hablando de eso, de coherederos, recuerden que Ismael no tuvo derecho a la herencia de Abraham. Esto lo mencionamos en los podcasts anteriores, porque al Abraham echarlo de las tierras junto con Agar, pues ya no eran siervos, esclavos, le dio la libertad. Y según las tradiciones de aquella época, pues no tenían derecho a ninguna herencia. Ismael no fue reconocido como heredero de sus tierras, de sus bienes, de todo, de Abraham. Es por eso que mencionamos anteriormente, pues, que Sara estaba en todo su derecho, porque eran las tradiciones de aquella época, estaba en todo su derecho de pedirle a Abraham que echara a Ismael de las tierras y a Agar. Continuaremos con el versículo 3 del Génesis 22. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en el versículo 2? ¿Recuerdan? Que ofreciera a su hijo Isaac, a quien él amaba, que lo ofreciera en holocausto, o sea, que lo ofreciera como sacrificio al Señor. Esto debió de haber sido una decisión bien difícil, ofrecer a tu propio hijo. Isaac era el hijo de la promesa, al que Dios le había prometido a Abraham descendencias por medio de él, de Isaac. Recuerden que en aquel entonces
era muy importante la continuación del linaje, del nombre. Ese era el legado de Abraham. Es más, me voy a tomar la libertad de asumir que Abraham no pudo dormir en toda la noche pensando en semejante petición. O sea, Dios le pidió que sacrificara a su primogénito hijo. A lo mejor fue por eso que también se levantó muy, muy temprano, como dice en el versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, así como lo hizo en Génesis 21, que también se levantó muy de mañana cuando Sara le pidió que echara a Ismael y Agar, porque Ismael no sería heredero junto con Isaac. Eso, según lo que dice en la Biblia, en el capítulo 21, dice que eso lo angustió bastante. Él quería a Ismael. A lo mejor esa noche tampoco durmió. Pero ¿qué pasó? Abraham confió en el Señor. El Señor también le recordó su promesa, y así lo hizo. Esto fue en Génesis 21, versículos 10 al 14. Y además de levantarse muy de mañana, partió leña para el sacrificio, para el holocausto. Es que no me puedo imaginar qué estaría pensando Abraham. O sea, ¿qué estaría pasando por su mente? Sacrificar a tu propio hijo. Como mencioné antes, Abraham tuvo dos opciones. Uno, obedecer a Dios, al Señor. Esto implicaba creer en su promesa, que de alguna manera Dios lo resucitaría, o sea, lo regresaría a la vida para cumplir su promesa de que él tendría una gran descendencia, innumerables como las estrellas. O dos, la otra opción era desobedecer a Dios, pensar que Dios no cumpliría su promesa o que su Dios era mentiroso y contradictorio, que no fuese ni leal ni justo. Además, Dios le pidió que hiciera un sacrificio humano a su hijo, que esto era tradición pagana. O sea, no le pidió nada de lo que en aquella época no era nada fuera de lo común. Era la costumbre de aquella época. Ellos hacían sacrificios humanos y de animales al montón de dioses que tenían en esa época. Pero como dice aquí, ya sabemos que Abraham obedeció al Señor y se encaminó con sus dos criados e Isaac también. Partió leña y se dirigió a donde el Señor le había dicho. Abraham tuvo fe. Él confió y obedeció al Señor. Él creyó en su promesa. Abraham creyó que el Señor resucitaría a su hijo de alguna manera para que su promesa se cumpliera, así como se cumplió la promesa de su nacimiento, el de Isaac, por medio de Sara y Abraham. Pasó bastante tiempo, pero el nacimiento de Isaac pasó. Esa promesa se cumplió. ¿Y por qué yo puedo decir todo esto? De que Abraham creyó que el Señor resucitaría a su hijo de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en la Biblia. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Dice así. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Él, refiriéndose a Abraham, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea, aquí mismo dice que él consideró que su Dios era tan poderoso, todopoderoso, para poder levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac. Esta es una gran prueba de fe de Abraham para con Dios, una prueba para Abraham mismo. Y así él mismo, o sea, Abraham, pudo fortalecer su relación con Dios y para demostrarnos también a nosotros el gran amor que Dios tiene por nosotros. Dios es fiel porque
Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único primogénito hijo Isaac, Dios sacrificó a su único primogénito hijo Jesús. Abraham no llevó a cabo ese sacrificio, de Isaac, de su hijo. Eso lo vamos a ver en los próximos versículos. Pero Dios sí, Dios sacrificó a su único primogénito, a su hijo Jesús. Este suceso histórico tuvo que pasar, ya que fue una preanunciación al mayor sacrificio, el de Jesús en la cruz. Y esto demuestra el amor fiel de Dios para con nosotros. Gracias a Jesús que pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor nuestro Dios, porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. Por eso fue que Adán y Eva fueron echados del paraíso, del Edén. Como decía, Jesús pagó por nuestros pecados para que nosotros, los creyentes, podamos estar en la presencia del Señor y así también tener derecho a esa herencia como coherederos, ser adoptados como hijos de Dios. Y al ser adoptados como hijos de Dios, somos parte del nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros. Recuerden que el pueblo escogido por Dios fue el pueblo de Israel. Nosotros los creyentes, los que aceptamos ese regalo, el regalo de salvación, somos adoptados y reconocidos como coherederos del reino de Dios, nuestra gran herencia, así como lo fue con Abraham e Isaac. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el único primogénito nacido supernaturalmente, él era el heredero de Abraham y no Ismael. Y menciono esta distinción entre Ismael e Isaac porque para algunas religiones, por ejemplo los musulmanes, ellos consideran que Ismael fue el primogénito. Y no es así. Y esta es la raíz de casi todos los problemas que hay hoy en día con Israel, con Hamás y de todos estos conflictos con el pueblo de Israel a lo largo de la historia, porque piensan que tienen el derecho de esas tierras, etc. Todo esto tiene raíces desde la historia de Abraham, comenzando con Isaac e Ismael. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.